Shalom Besleja, muy buenas noches a todos. Qué bueno dedicar tiempos, Kabbat y Tim la Torah, tiempos fijos de Torah, terminar un día con palabras de Torah y comenzar un nuevo día con palabras de Torah. Dicen Jajamim que cuando la persona une lo que es un día a través del otro día, en medio de las dos tardes, y precisamente se dedica a estudiar palabras de Torah, palabras de Musar, significa casi como que dedicaste todo el día a la Torah Kedushá. Es un excelente negocio, es una excelente propuesta que podamos dedicar no solo tiempos fijos de calidad de Torah, sino que podamos unir lo que es la tarde con la noche o desde el pensamiento hebreo, unir la tarde con el siguiente día y que nos coja Baruch Hashem siempre el día estudiando la Torah. Hoy vamos a comenzar con el Mishneh Torah en Alajot Shabbat, en el Perech Echad Bezrin, capítulo 21. ¿Por qué vamos a hablar de Shabbat? Porque Shabbat me corra verja. El Shabbat es la fuente de toda bendición. Quien guarda el Shabbat lo guarda a él. Como aprendimos de ayer, de a todo dar, de este hermoso libro de Jajam Anidyar, que justamente hay esfuerzos espirituales, no solo físicos y materiales que hacemos para tener una Parnasá Tová, sino que tenemos unos esfuerzos que son espirituales, como el Shabbat, como guardar el Shabbat. Quien guarda el Shabbat, Hashem le protege, le bendice y le otorga también mucho mérito en este mundo. Entonces nos corresponde también estudiar un poco de Alajot de Shabbat para aquellos que lo puedan hacer bien, para aquellos que están aprendiendo, cada vez lo hagan mejor. Y para aquellos que ya saben hacer Shabbat, no olvidar ninguna de sus alajot, ninguno de los requerimientos que se requieren para Shabbat. Muy bien. Capítulo 21 de Ilhot Shabbat, el Mishneh Torah de Ramban, de Rabbi Moshe ben Maimón, nos dice: Neemar Torah Tishbot, afilu medevarim sheinan melacha hayab ishbot mehen. La Torah dice: cesarás, Tishbot, indicando que es menester cesar de hacer incluso las cosas que no son labor en absoluto. Normalmente pensamos que Shabbat es únicamente cesar todo tipo de trabajo, o del trabajo que solemos hacer para ganarnos la vida, pero también en casa hay ciertos tipos de trabajo que, así no lo queramos ver, justamente es un trabajo creativo, e incluso Hashem nos dice que esos trabajos hay que cesar. Por ejemplo, podemos llegar a pensar que Shabbat es prender el televisor todo el Shabbat, mirar televisión, prender la radio, escuchar música o incluso cocinar en casa. Me quedé en casa, no trabajé. Esto no es hacer Shabbat. Shabbat es cesar toda actividad creativa, toda actividad creadora. Y cuando haces comida estás creando. Cuando justamente también te envuelves en actividades de ocio, en actividades de esparcimiento que no dan la santidad al día Kadosh de Hashem, no necesariamente significa que estás descansando. Son muchas las cosas que los sabios prohibieron sobre esta base. Algunas de ellas se prohíben porque se asemejan a una milajá, se asemeja a hacer una labor. Otras porque como consecuencia de ellas se podría llegar a realizar alguna labor prohibida, incurriendo en el delito grave de sequilá, de lapidación. Estas cuatro muertes a manos del tribunal, donde se declara una pena de muerte como sequilá, serefá, gener, jereb, obviamente solo se hacen a través de un tribunal competente que hoy por hoy no tenemos, pero esto no quita la posibilidad que también venga para aquel que escogió una muerte por manos del cielo. Ya aprendimos que todo aquel que viola Shabbat, toda persona que viola Shabbat, tiene sobre sí la pena de Karet, y esa pena de Karet se puede entender de tres formas diferentes. Karet significa escisión, división espiritual. La persona es cortada espiritualmente de este mundo. ¿Y esto cómo puede ocurrir? La primera forma es que si la persona tenía pensado llegar hasta los 70, 80 años, ya llegará a 35, 40 años.
se le quitará la mitad de sus días. La otra forma es que, por ejemplo, si sus hijos iban a vivir 90, 100 años, pues ya no vivirán 90, sino 45 o 50 años. O que la persona no tenga hijos en absoluto, Barminan. ¿Sí? Rahamanan Lislan, a causa del Hu tenga misericordia de nosotros, nos otorgue buena vida y también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero esa muerte espiritual puede ser una consecuencia justamente de que el judío no guarde Shabbat como le es debido. Una persona que viole Shabbat, la labor Shabbat, de afría en público, ¿sí? Haciendo actividades que están prohibidas en Shabbat, la pena es carret, la pena es una muerte espiritual. Nos va a decir Rambam algunas de estas prohibiciones para que las tengamos presentes, pero más allá de tenerlas presentes, porque en Shabbat no se pueden hacer, yo pido hoy que intentemos poner nuestro punto de atención sobre que si la persona guardara bien el Shabbat y evitar hacer estas transgresiones o estos trabajos prohibidos, seguramente su casa, su empresa, su familia se llenaría de Parnasat Tová, se llenaría de Shefá, se llenaría de provisión, de bendición en su hogar, en su casa. Por ejemplo, el que nivela pozos en un terreno, Hayab, es culpable porque su tarea está comprendida la prohibición de arar. Se nos tiene prohibido arar. Las mujeres que suelen entretenerse jugando con nueces o almendras en el suelo, se les prohíbe hacerlo en Shabbat por temor a que al hacerlo lleguen a alisar el terreno. Sí, desde la antigüedad, a veces se juegan con peloticas, con canicas, con forquillas, y al jugar probablemente se tenga que alisar un poco el terreno y eso también sea una toladá, una deviación de alisar. Por lo mismo, está prohibido barrer el piso a menos que éste esté empedrado. ¿Qué pisos está prohibido barrer en Shabbat? Los pisos que sean de tierra. Por ejemplo, un piso que ya hay mármol, que ya hay madera en él, pisos que se colocó cerámica, pisos que se colocaron baldosas, allí no hay problema. Pero sí hay problema con un piso que es hecho de tierra, que todavía, digamos, una casa que se encuentra en obra gris, ahí habría algún tipo de problemas. Está prohibido comer frutas caídas del árbol durante el Shabbat, hasta después de terminado este, como manera de disuadir a cualquiera que llegue a arrancar frutas en Shabbat. Esta melajá es una derivada de kotzer, de cosechar. No podemos cosechar en Shabbat. Imaginémonos por un momento, Hashem nos da una finca preciosa, tenemos todo tipo de árboles frutales, tenemos mandarinas, manzanas. En Shabbat, coger la fruta del árbol, arrancarla, es cosechar y esta función está prohibida en Shabbat. No se puede. Ahora hay una pregunta y es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en Shabbat, en la tardecita, empezando Shabbat, o ya en el mismo día de Shabbat, se soltó sola? La manzana se soltó sola del árbol, la mandarina se soltó sola del árbol. ¿Se podría consumir? Nuestros Jamim, nuestros sabios nos dicen no, porque hubo precepto de nulat. Antes de Shabbat no estaba disponible esta manzana y ahora en Shabbat sí está disponible. Es como si ahora viniera esta disposición a nosotros. Esto es derivación de nulat, ¿sí? Y no se puede tomar provecho de esa manzana. Así también está en el tratado talmúdico de Beitzá. Si una gallinita, por ejemplo, dio huevos en Shabbat, no podemos consumir de esos huevos en el mismo día de Shabbat. Y respetando estas tradiciones milenarias, respetando la palabra de nuestros jajamim, de los sabios, respetando lo que está escrito en la Torah, Baruch Hashem, hay gran bendición. No se puede montar a lomos de ningún animal en Shabbat. No podemos montar caballo, los niños chiquitos no pueden montar al pony, para no descuidarse y arrancar una rama, ¿con qué usarlo? ¿Sí? Puede ser que la persona mientras está cabalgando el animal, mientras está montando el camello, el burro, el caballo, afines, la yegua, pueda llegar y arrancar una rama
darle las órdenes al caballo, esto sería asur, prohibido. O, por ejemplo, la persona que va en el caballo y va atravesando un camino y hay ramas al lado y lado, quizás al pasar puede estar rompiendo estas ramas y eso también es asur, está prohibido. Muy bien, יש דברים שאין אסורים בשבת אף על פי שאינן דומים למלאכה ואינן מביאים לידי מלאכה. Hay cosas que están prohibidas en Shabbat, pese a que no se asemejan a ninguna labor, ningún trabajo como tal. Hay veces que nos sentemos atraídos a la definición de trabajo que hace alusión a que es todo un esfuerzo, que es toda una tarea a través del tiempo. Eso es trabajo y no necesariamente. Puede ser un trabajo creativo, ¿sí? Por ejemplo, para personas, dibujar sobre un papel, ¿sí? Hacer una proyección de gastos o alcanzar a pensar en algunos números o ideas y anotarlos en un papel, no es un trabajo en absoluto. Pero para la Torá, la melajá del Iktov es una melajá de la Torá, es un trabajo prohibido en la Torá. ¿Por qué están prohibidos estos trabajos que a primera vista nos parecería que no tienen ningún asidergo? Sí, nos dice, si te abstuvieres de hacer tus deseos de Shabbat en mi día santo, si lo honrares dejando de marchar por tus propios caminos y de perseguir tus intereses y de hablar de ellos, como nos dice el Naví, el profeta, en Isaías 58, pasuk 13. Por eso está prohibido que una persona se ocupe de estos intereses en Shabbat y aunque hable de ellos, por ejemplo, está prohibido hablar con un socio sobre lo que va a vender y lo que va a comprar al día siguiente. Cuando en Shabbat nos ponemos a hablar, a planear la semana que viene, la semana que viene vamos a hacer esto y vamos a viajar y vamos a comprar tal cosa y en casa se necesita tal otra y esto es lo peor que la persona puede hacer. Está hablando de temas prohibidos en Shabbat. Incluso tenemos que cuidarnos de lo que nosotros mencionamos a través de la palabra. Es importante que no solo vigilemos, que no hagamos ninguna melajá, sino que vigilemos también qué actividades, qué palabras, qué pensamientos, qué proyecciones, por ejemplo, pudiéramos estar haciendo. Cuentan justamente de dos grandes amigos que se reunían siempre de Shabbat a Shabbat. Uno era un comerciante de telas y otro era un comerciante prestigioso también de la ciudad. Y siempre que se veían en Shabbat, aprovechaban para hablar de sus negocios y comercios, cómo les había ido, qué mercadería habían comprado, qué querían comerciar la siguiente semana y todo lo hacían en Shabbat, con la suerte de que siempre que hablaban del tema quedaban, bueno, te visito esta semana, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cuando llegaba la semana no hacían nada. Y llegaba el siguiente Shabbat y volvían a encontrarse, y decían, Mendel, ¿cómo estás? Mira, no me contactaste para lo de las telas, para comerciarlas, ¿qué pasó? Ah, se me pasó, pero esta semana le echamos ganas, esta semana sí lo vamos a hacer. Y en el Shabbat seguían hablando de sus temas, de sus negocios, de lo que iban a hacer, pero entre semana no hacían nada. Y así sucesivamente la persona, a veces que planea mucho en Shabbat, a Kadosh Baruj Hu le borra el cassette, le borra esas ideas de negocio, le borra esas ideas que tuvo en Shabbat y ¿cuándo las va a volver a acordarse? Cuando vuelva a ver a la persona. No es propicio, no es bueno que la persona piense en negocios en Shabbat. Entonces, no solo hacer trabajos, los pesados no hacerlos. Los que son livianos, incluso no consideramos que sean trabajo, tampoco hacerlos. Y también estos temas de hablar, hay habla prohibida, pensamientos prohibidos, cosas que no se nos permiten pensar y quitar la paz de la santidad del Shabbat. Por lo tanto, todas estas cosas y otras parecidas están prohibidas porque está escrito, nos dice la Torá, Bedaber Dabar, y hablar de ellos. Dibur Asur está prohibida. Irhur mutar, pero estaría permitido, Baruch Hashem, el pensamiento. Hay heshbonot, hay mutarot, son permitidos
Por ejemplo, cuando la persona no está pensando en comerciar, no está pensando en trabajar, sino que está pensando en mejorar su relación con Hashem, está pensando ser más espiritual, está pensando cómo corregir esto o aquel detalle, también esos están permitidos. No son recomendables conforme a Rabbi Moshe Cordovero, el Ramaj, de feliz memoria, autor del Tomer de Borá. Tomer de Borá dice que Shabbat no es un momento propicio para la autocrítica. Shabbat no es un momento propicio para hacer un balance de cuentas y darse duro a la persona, no. Es un momento de voluntad divina, de razón, que debe aprovecharla de otra manera. Pero si la persona de todas maneras quiere, Baruch Hashem, mirar en qué mejorar y hacer pensamientos acerca de su parte espiritual, está bien, no es tan recomendable, pero está bien. כל הדברים שאין אסורים משום שבות, todas aquellas cosas que están prohibidas por consideración del descanso, del reposo, לא גזרו עליהם בין השמשות, אלא בעצמו של יום הוא שכן אסורים, אבל בין השמשות מותרים. Todas aquellas que están prohibidas durante Shabbat propiamente dicho, pero por ejemplo no están prohibidas durante el crepúsculo, en esa parte del tiempo estarían permitidas, siempre que se trate de cumplir un precepto a frente de que haya una urgencia. Pero si no es cuestión de urgencia de cumplir un precepto, estarían prohibidas también hacer en el crepúsculo. Por eso nuestros jajamim nos dijeron, recibir el Shabbat lo antes posible. Recibir el Shabbat, Baruch Hashem, 18 hasta 22 minutos antes de la puesta de sol, que en casa su esposa, sus hijos y obviamente el balabay del dueño de casa también reciba el Shabbat lo antes posible para no meterse en líos alágicos de qué cosas se permiten, qué cosas no. Los sabios prohibieron que ciertas cosas fueran manejadas de Shabbat de la misma forma que los días de semana. ¿Por qué? ¿Llama? Pues pensaron, si los profetas nos previnieron que no camináramos en Shabbat como lo hacemos en la semana, ni conversáramos en Shabbat como lo hacemos durante la semana, según lo indica el Pasuk, Bedaber Dabar, con más razón deben haber querido ordenarnos que el manejo de las cosas en Shabbat fuera distinto al de los días de la semana. De lo contrario, pues la que pertenece ocioso en su casa, el hombre daría en levantar y reordenar cosas de uno al otro extremo de la habitación o hacia otra, en el despejar de piedras paso por paso y otras actividades por el estilo, lo cual terminaría mejalelet Shabbat, profanando el Shabbat. ¿Por qué hablar de Shabbat? Porque Shabbat es la fuente de toda bendición. La persona que honra el Shabbat con manjares, con deliciosas seudot, con cánticos, con una tefilá bonita y agradable, con el mejor traje, con lo mejor que la persona pueda conseguir, esa persona tiene garantizada también que tendrá Parnasá Tová, un sustento amplio el resto de la semana. Nos dice el Zohar Kadosh, por ejemplo, con respecto en Parashat Yitro, folio 88 en el Zohar Kadosh, que justamente la persona que se esfuerza en las 3 seudot de Shabbat, la ciudad que se come al iniciar el Shabbat, la ciudad que se come en la mañana y justamente en la tarde, ahí están contenidas todas las verajot de la semana siguiente. A saber que la primera ciudad es la Parnasá del domingo y del lunes, la segunda ciudad es la del martes y miércoles, y la tercera ciudad es la del jueves y el viernes. Como decía el Or HaChaim HaKadosh, la fuerza del Shabbat que hacemos con regularidad, que hacemos con santidad, que hacemos teniendo cuidado y cuidado detalle de cada melajá y melajá, esa fuerza de Shabbat, dice el Or HaChaim HaKadosh, es la que da fuerza a la humanidad para que siga existiendo la siguiente semana. Entonces, mejoremos el tema de Shabbat. Retomamos el libro A Todo Dar de Jajam Amram Anidiar y dentro de los esfuerzos espirituales habíamos visto el de la tefila y el de Shabbat. Ahorita ahondamos un poco más en Shabbat. Ahora vamos a ver dos más. El Shalom Bayit y la Sedaká. La fuente, nos dice Jajamim, Hashem no encontró mayor vasija, mejor recipiente para todas las bendiciones dadas al ser humano que la Shalom, que la paz.
Si un hogar se mantiene en paz, se mantiene en tranquilidad, hay shalva en el hogar, Baruch Hashem, vendrá bendición económica sobre ese hogar. Pero si el hogar empieza a haber problemas, discusiones, pleitos todo el tiempo, cesa un poquito la parnasá. Entonces, una de las metas de cada hogar y hogar, si quiere mejorar su situación económica, es mejorar la shalom que se tenga en casa. La paz en el hogar es el requisito fundamental para obtener Parnasá Tová. Como dice la Gemara, Masejet Baba Metzia, página 59, la verajá de la casa depende de la esposa. Lo que se aprende de la Torah, como el siguiente paso lo afirma, Ule Abraham, Ketiva Aburra. Y la verajá que obtuvo Abraham fue gracias a Sara, su esposa. Hashem se porta con nosotros de la misma manera como nosotros nos comportamos con el prójimo. En el pecado de Adán fueron maldecidos el hombre y la mujer. La maldición de Adán fue obtener el pan, el sustento, con el sudor de su frente, mientras que el castigo de Jabá fue apasionarse por su esposo, estar debajo de él, como dice el Pasuk, el Ishek Teshukatech, Ehu Imshol Bach. Desearás a tu marido y él te dominará. Dicho esto, si el hombre respeta a su esposa de tal manera que no lo hace sentir inferior, en otras palabras, le está exentando de su maldición. Y entonces Hashem dice, ya que tú exentas de la maldición a tu esposa, yo te exentaré de la tuya, y entonces ya no tendrá que ganar el pan con el sudor del frente, sino que será la función, la consecución de la parnasá en el lugar de una manera mucho más fácil. Y envía parnasá de manera fácil sin tener que llegar a sudar en la frente. Antes de empezar la tefilá, Hashem Sefatay Tiftach, es bueno meditar que sus iniciales, sea Hashem Sefatay Tiftach, Ufiyagite Gilateja, al inicio de la tefilá, antes de la verajá de los abot, las iniciales forman la palabra Eshet, esposa, para que recuerdes que antes de abrir la boca y pedirle a Hashem, Hashem dame esto, Hashem dame aquello, necesito esto, necesito aquello, lo primero es examinarte detenidamente la situación en casa. ¿Cómo te has portado con tu esposa? Y solamente después de que aseguremos nuestro Shalom Bayit, estemos aptos para rezar y pedir a Hashem toda la verajá que podamos tener. ¿Listo? Es importante entonces dentro de este esfuerzo espiritual también el Shalom Bayit, que haya paz, tranquilidad, Shalom, Shalva, que haya Baruch Hashem, alegría en la esposa. Puedes conseguir mucho más sustento, mucho más parnasá, ¿sí? Llevándole flores a tu esposa o haciéndola sonreír en lo que a ella le gusta, que quizás las mayores jugadas de la bolsa de valores, de ir a Nasdaq, de comprar Bitcoin, de todas esas cosas. La más grande bendición proviene de una esposa contenta, alegre, respetada y valorada por su familia y su esposo. Y también dentro de estos esfuerzos espirituales se encuentra la tzedakah. No podemos dejar de mencionar que el esfuerzo sincero que la persona hace para dar tzedakah provoca que obtenga buena parnasá, como dijeron nuestros sabios. Si la persona nota que su manutención es limitada, ¿sí? Como ya hemos aprendido a lo largo del libro, si la persona le está costando llegar a fin de mes, si cada vez más es menos dinero que tiene, lo primero que tiene que hacer no es empezar a quitar Baruch Hashem de su presupuesto gastos. Eso es lo primero que hace el mundo. Lo primero que debe hacer la persona es aumentar gastos en tzedakah, en bondad, en gemilut hasidim, que la persona que de lo poco que tiene todavía que empiece a dar, y así Hashem abrirá las puertas de la bendición para esa persona. Y no al revés, como hace el mundo, que empieza a fallar la economía, entonces la persona empieza a amarrarse un poco más, y tal vez si está haciendo donaciones a Yeshivot, donaciones a Talmidei Jajamim, donaciones a Kolelim, donde estudian la Torah, Kedushá, donaciones aquí y allá, la persona empieza a cortar todo, empieza a cortar también su alimentación, empieza a cortar cómo bendecir a su esposa. No, Jajamim nos traen, ese no es el camino. Antes es en la honra a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y en que sigas dándose de acá, que Baruch Hashem tendrás esa libertad económica.
Eso se compara, por ejemplo, a dos ovejas, una trasquilada y otra que nunca se dejó trasquilar y estaba rebosante de lana. Ambas querían cruzar un río con una fuerte corriente, ya que al otro lado del río había un hermoso y delicioso pastizal. La oveja trasquilada cruzó fácil y rápidamente al otro lado. Sin embargo, la oveja que guardó toda su lana, todo su dinero, tan pronto se metió en el río, fue arrastrada por la violenta corriente y tras mucho esfuerzo arriesgado, pudo pasar al otro lado muy lejos de donde la primera oveja ya estaba. A veces debemos tirar ese peso excesivo. Solamente la persona que ha viajado por muchos lugares, por varios países, sabe y valora lo que significa la frase hay que viajar ligero. Todos tenemos que intentar viajar ligero en nuestra vida. Esto se confirma en el Pasuk. Velo yargale babeja betiteja lo ki biglal adabarase yevarejeja Hashem. Y no encogerás tu corazón al dar, ya que a través de esto que Hashem te bendecirá. Entonces debemos confiar en este pasú, lo que nos enseña el versículo. Asegura el bolsillo de los demás, que Hashem llenará tus bolsillos. ¿Hay alguna duda o pregunta, mis amigos, de lo que tocamos hoy, de las leyes de Shabbat, con respecto a cómo comportarnos, con respecto a la parnasá, los esfuerzos espirituales del Shalom Bait y también de la Sedaká? Bueno, entonces una de dos, o entendieron todo o no se nada. Pero Baruch Hashem, espero que se haya entendido todo con la fuerza de Hashem. Vamos a hacer ahorita, a no ser de que haya preguntas, vamos a hacer la tefilá de Arvid. ¿Alguien tiene alguna pregunta?